Hola a todos a esta nueva sesión del módulo de introducción a la ciberseguridad. En este caso, la sesión trata de fallos de seguridad en mi web. Mi nombre es Eduardo Sánchez y la daré junto con mi compañero Rafa Sojo. Bien, la siguiente sesión vamos a ver una serie de fallos de seguridad dentro de la web. Como ya me he presentado en otras ocasiones, soy responsable de la comunidad Hackambir. Aparte, soy el CEO de la consultora Open Testing y bueno, y soy profesor de formación profesional y diferentes universidades en máster de ciberinteligencia y ciberseguridad. Aparte de montar diferentes eventos de ciberseguridad como Hackambir, el Congreso Virtual Security Congress y algunos más, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta sesión? En esta sesión vamos a empezar viendo un poquito lo que es el modelo conceptual de una web, que tengáis en cuenta cómo funciona, cuáles son los apartados que tenemos, para después pasar a la parte de seguridad por diseño, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta que dentro de la apartado web, dentro de lo que es un hacking web, una auditoría, tenemos que entender cuáles son los fallos de seguridad que se producen porque no se programa de manera segura desde el diseño. ¿Desde dónde vamos a empezar la auditoría web? Vamos a ver cómo podemos empezar. Os voy a enseñar un poquito la metodología OWASP, que es un estándar que se utiliza, con el OWASP Top 10. También utilizaremos una máquina virtual que se llama OWASP Broken Web Application. Con esta máquina virtual lo que vamos a conseguir es llevar a cabo un entrenamiento de pruebas de vulnerabilidad. Y bueno, y después pasaremos a ver lo que es un proceso inverso, que entendáis cuál es el concepto, cómo llevar a cabo el descubrimiento de información dentro de una web y pasaremos ya directamente a lo que son los retos de la web o lo que son las vulnerabilidades web, como son el cross-site scripting, remote file inclusion, local file inclusion, SQL injection, remote code execution y algunos conceptos más, como pueden ser el concepto de fuzzing, veremos lo que es una web shell, en fin, algunas palabras que iremos explicando a medida que vayamos viendo todo el tema, ¿no? Bien, cuando entramos en un aplicativo web, directamente el cliente lo que ve, lo que se denomina como el front-end, ¿no? La parte de usuario, es decir, con quién conecta directamente. En este caso, ese front-end es lo que denominamos la interfaz, ¿no? La interfaz de usuario, donde tenemos código HTML, tenemos JavaScript y tenemos CSS, ¿no? Entre otras cosas. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros enviamos unos datos, tenemos unos formularios de entrada o hacemos una petición a una web, tenemos una parte de procesamiento, ¿vale? Esa parte de procesamiento se lleva a cabo en el servidor, que es el que nos da, en este caso, la información una vez que la ha procesado. Ahí es donde está todo lo que es el código fuente que realiza las operaciones y la configuración del servidor muy importante en este punto. De acuerdo. Aquí, además del servidor web, vamos a tener en cuenta que este servidor se conecta a un gestor de base de datos donde se almacena la información. Puede que se dé un gestor de base de datos en el mismo servidor que está la web o en otro diferente, dependiendo del aplicativo web en el cual estemos trabajando. Todo esto lo deberemos de tener en cuenta, lo debemos de tener en cuenta porque al final la seguridad se aplica por capas y en toda y cada una de las capas debemos de ver cuáles son los diferentes fallos de seguridad. A la hora de llevar a cabo una programación de un código fuente, debemos de llevar a cabo una programación segura, debemos hacer prácticas de programación segura, como veis aquí, ¿no? O lo que se denomina seguridad por diseño. Para ello debemos de aplicar una serie de políticas de seguridad dentro de lo que es el propio código, la propia arquitectura del código y seguir un ciclo de vida de desarrollo para que el código sea seguro. ¿Cómo llevamos a cabo esto? Pues bueno, debemos de seguir una serie de puntos que explico aquí, ¿no? Debemos de evaluar los riesgos, ver cuáles son nuestros activos dentro de la web, es decir, ¿yo de qué vivo? ¿Mi web de qué vive? ¿Es una web, un portal de venta de internet? ¿Simplemente tengo clientes que contactan conmigo? ¿Tengo un foro de preguntas y respuestas? Muy importante la parte de la autenticación, que como hablábamos el otro día, no es lo mismo la autenticación que la autorización. El proceso de login, quién soy a la hora de entrar y qué permisos tengo y cómo se controla eso desde dentro de la web. Eso es muy, muy, muy importante.
Hay que tener en cuenta que una vez que entre con un usuario logueado, hay que tener una buena administración de las sesiones. Yo no puedo entrar con un usuario que se llame Eduardo Sánchez y automáticamente que la web, por un fallo de seguridad, por un mal control de las sesiones, no controle en este caso lo que es el poder hacerme administrador simplemente por el mero hecho de una mala programación. La validación de los datos de entrada es muy importante. Tenemos que suponer que tenemos un usuario que puede meter cualquier tipo de dato, ¿vale? Cualquier tipo de dato, aunque en los casilleros, en las casillas, en los inputs, no permitamos a priori desde JavaScript, muchas veces lo hacen, daros cuenta que la seguridad en cliente es una capa más, pero no nos va a estar protegiendo, ¿no? Ya veréis cómo podemos saltarnos la protección de manera muy sencilla. La validación de datos de entrada no solo se debe hacer en el cliente, sino también en el servidor y en la propia base de datos, ¿vale? Tenemos que controlar esos datos de entrada para que no desborden la memoria de lo que es el propio servidor. No debemos de hacer uso de criptografía de manera no segura. Es decir, el otro día veíamos en la parte de CTF, de Capture the Flag, veíamos un tipo de codificación, que es la codificación en base 64, y eso se está utilizando dentro de lo que es el desarrollo como si fuera un tipo de cifrado, simplemente un tipo de representación diferente, y se puede descifrar, o perdón, mejor dicho, decodificar esa información, ¿vale? Debemos de utilizar cifrado seguro. Debemos de controlar los errores. Cuando decimos controlar los errores, significa que no le demos pista al atacante, que no se muestre más información de la cuenta. Está muy bien que en el proceso de desarrollo, en la etapa de desarrollo, pues tengamos una serie de errores que nos den información de qué es lo que está ocurriendo. Pero una vez que la web pasa de producción a ponerla ya en vivo, directamente ese control de errores debe de cambiar, ¿vale? El proceso de log, de histórico, de lo que ocurre dentro de la web es muy importante por si tenemos algún tipo de problema, que después podamos ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Debemos también tener una parte de administración de manera remota, pues debemos de tener un backend o la posibilidad de entrar vía SSH, FTP, en fin, una serie de cosas. Y muy importante al final, no solamente lo que es la programación, sino la parte de la web, de lo que es el servidor web y las bases de datos, poder configurarlo para llevar a cabo un hardening, ¿no? Una securización. Otras cosas a tener en cuenta, como decía, determinar los activos, es decir, qué tengo en mi web y qué ocurriría si pierde esa información o se queda al aire. Utilizar la seguridad simple, que no es ni más ni menos que no creemos grandes sistemas de seguridad, no pretendamos crear grandes sistemas de seguridad o grandes códigos de seguridad. Vamos a utilizar pequeños códigos de seguridad que al final la unión va a hacer la fuerza. La cantidad de capas que generamos nos van a generar, en cada una de las capas, nos van a generar un punto, una barrera de seguridad. De ahí la defensa en profundidad, es decir, vamos a tener una defensa en el cliente, en el servidor, en los propios sistemas gestor de base de datos. Imaginaros las capas de una cebolla, ¿no? Al final, toda y cada una de las capas deben de proteger a lo que es el núcleo. Hay que utilizar el concepto de menor privilegio. Si nosotros nos conectamos a una web y todo y cada uno de los usuarios se conectan con un usuario en la base de datos que es administrador, no tiene sentido. Es decir, yo entro a la web como administrador y otra persona entra como un mero visitante. A la hora de el programa acceder a la base de datos para traer esa información que muestra en la web, no todos los usuarios deben de tener el uso de ese usuario administrador en la base de datos, sino que debemos de darle, pues a cada usuario se le debe de generar en función de los roles un usuario diferente y darle los mínimos privilegios posibles, ¿no? Los privilegios justos que necesite. Hacer uso de la seguridad positiva, que no es ni más ni menos que decir, oye, yo no voy a crear listas negras de no se puede conectar tal, o como por ejemplo puede ser, no permito dentro de mi web la conexión desde usuarios que vienen desde Tor. Da igual, al final hay la utilización de muchos proxy, ¿no? Siempre es mejor hacer uso de listas blancas, que no es ni más ni menos que decir, oye, al backend, a lo que es la consola de administración, solamente pueden entrar desde la IP esta y esta, que es donde están los administradores. Es mucho más sencillo. Fallar de forma segura, lo que decíamos antes con el control de errores.
a los atacantes no hay que darle información de los fallos, simplemente hay que darle un error y punto, ¿vale? Después ya nos la ingeniaremos nosotros para tener un sistema de log donde veamos qué es lo que ha ocurrido. En la etapa de desarrollo está muy bien, pero ya cuando lo pasamos a la parte de producción, a la parte de ponerlo en vivo, no debe de darse mucha información. Evitar la seguridad por oscuridad. Al final nos creemos que el hecho de no mostrar información de los banners de un servicio, de información del software que estamos utilizando, nos va a proteger. Es una medida más, ¿no? La seguridad por oscuridad, pero no es el todo, ¿no? Al final los atacantes consiguen saber qué versión utilizamos y qué sistema. Y muy importante al final, llevar a cabo un hardening, revisar todo el sistema. Puedes tener un código muy seguro, pero si tú tienes, por ejemplo, estás utilizando un hosting compartido y yo tengo mi web junto con otras web, si la web de al lado del vecino es vulnerable, van a poder entrar en esa web a través de, en mi web, perdón, a través de la web del vecino que comparte alojamiento conmigo. Muy importante esas cosas. Bien, ¿cómo vamos a empezar la auditoría web, no? Pues depende un poco del tipo de objetivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos diferentes puntos a tratar. Hay muchas tecnologías web, ¿vale? Tenemos diferentes tipologías web. No es lo mismo una web hecha en PHP que una web hecha en ASP. Después las tecnologías del servidor, los diferentes servers que tenemos, Apache, Engine, hay diferentes tecnologías de servidor. Podemos tener un MySQL, podemos tener un NoSQL. En fin, las bases de datos son diferentes, como os digo. Los sistemas que estemos utilizando podemos estar directamente haciendo uso, en este caso, de un WordPress, un Joomla, de manera diferente, ¿vale? Podemos utilizar. Dentro de lo que son los plugins, podemos tener plugins hechos a medida, otros directamente que son muy conocidos dentro de los diferentes CMS, como decía antes. Así que vamos a intentar llevar a cabo, bueno, una auditoría web en función de los tipos de objetivos que tengamos, ¿vale? ¿Qué buscamos dentro de la auditoría web? Bueno, pues vamos a buscar en un primer momento vulnerabilidades y fallos de configuración en lo que es el propio aplicativo, la propia aplicación. Pero no solo todo está en el código, en la base de datos, sino que también podemos tener fallos en el propio servidor. Lo que funciona en un servidor, ahora después veremos un ejemplo, puede que en otro sea vulnerable. Un código fuente que funciona en un servidor lo trasladamos a otro y por la configuración que tiene podemos tener un código que se hace visible, ¿no? Veremos ejemplos ahora después del por qué. Y también muy importante la parte de comunicación, ¿no? La parte de comunicación, hacer uso de comunicaciones seguras, pues vamos a buscar eso. La vulnerabilidad en el código fuente, lo que es el propio aplicativo, centrarnos en la configuración del servidor a nivel de web y a nivel de base de datos o de los diferentes servicios que puedan tener activos y la comunicación que se lleva a cabo entre ambos. Bien, por otro lado, tenemos, como os decía antes, el hecho de hacer uso, a la hora de llevar a cabo una auditoría, hacer uso de una metodología, ¿no? En este caso, hablamos de OSSTM en la parte de auditoría web de redes locales, de redes de sistemas. En este caso, vamos a utilizar OWASP, la metodología, que bueno, OWASP es un proyecto de código abierto en el cual cooperan internacionalmente grandes profesionales, muchísima gente. La comunidad OWASP es mundialmente conocida y con muchos profesionales. ¿Qué es lo que vamos a llevar a cabo? Pues vamos a utilizar, en este caso, cuál es su guía la guía de testeo que utilizan ellos, y para ello tenemos un top 10 de fallos de vulnerabilidades de seguridad web que los tenemos aquí, ¿no? Yo lo he abierto aquí, el OWASP Top 10. Si entramos dentro de lo que es el proyecto OWASP, vamos a encontrar, mirad, lo tenemos aquí, los fallos más que se suelen dar más, los riesgos de seguridad más encontrados, pues las inyecciones de SQL, la rotura de autenticación, la exposición de datos sensibles. En fin, esto hay un top 10 que sale cada 3 años. Estamos a punto de que salga el del 2020. Y tenemos aquí, pues bueno, una guía que nos proporcionan ellos, donde están todo y cada uno de los riesgos. Las inyecciones, pérdida de autenticación, exposición de datos sensibles,
entidades externas de XML, si tenemos algún fallo de seguridad en objetos XML que se están utilizando dentro de la web, pérdida del control de acceso, configuración de seguridad incorrecta, es decir, lo que hablábamos antes de que el propio servidor no tenga información o no tenga bien securizada la web, el cross-site scripting, deserialización insegura, en fin, una serie de vulnerabilidades que os invito a que podáis ver aquí, ¿no? OWASP tiene la OWASP Testing Guide, ¿vale? La guía de testeo de seguridad web, donde, bueno, aquí directamente nos va a dar están migrando el sitio, ¿de acuerdo? Donde directamente podemos descargarnos ese PDF, esa guía, a ver si lo tenemos por aquí, ¿vale? Donde nos va a establecer cuáles son las pautas, ¿no? Cuáles son los puntos en función de si tengo que validar una entrada, si tengo que controlar una sesión, cómo testeo la autorización o la autenticación. Aquí tenemos una serie de checklist, ¿vale? Una lista de checking. Si buscamos checklist, OWASP Web Testing Guide, ¿vale? Pues vamos a tener una lista, un testeo, un checklist, donde podemos testear, donde podemos ver cuáles son los puntos importantes, ¿vale? Que tenemos. Aquí tenéis, ¿vale? Los diferentes puntos a tener en cuenta dentro de, como decía, las diferentes vulnerabilidades. Podemos chequear cuál es el objetivo en este caso y cuál es la categoría en la cual se encuentra, ¿vale? Que tengáis en cuenta eso, que lo tenéis ahí disponible. Bien, ¿cómo podemos entrenar esto de los fallos de seguridad web, ¿no? ¿Cómo podemos empezar porque claro, si nos ponemos en internet a buscar vulnerabilidades, al final estamos cometiendo un delito. Debemos de poder tener máquinas para llevar a cabo un entrenamiento. Os invito a que os descarguéis la OWASP Broken Web Application, ¿vale? Que la podéis encontrar aquí directamente. Nosotros la tenemos cargada. Es una máquina Linux, ¿vale? Donde esa máquina directamente lo que ocurre, pues bueno, que podemos tener fallos de seguridad web. En esos fallos de seguridad web vamos a testearlos, como os decía, os voy a enseñar la OWASP Broken Web Application, aquí lo tenéis. Cuando yo me meto dentro de lo que es la web, que es esta, el principal, la OWASP Broken Web Application, lo que tenemos aquí son un montón de sistemas web vulnerables, como pueden ser, pues mirad, tenemos un WordPress, un Joomla, una serie de sistemas, el OWASP Web Go, y nosotros vamos a utilizar el DAM Vulnerable Web Application, ¿vale? El DAM Vulnerable Web Application nos va a permitir, tenéis la clave admin, testear una serie de fallos de seguridad que vamos a ver aquí después. XSS, SQL Injection, File Inclusion, Cross-Site Request Forgery, en fin, veremos algunos de los principales y otros no, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que estos fallos de seguridad, pues los podemos testear aquí sin necesidad, en este caso, de tener que vulnerar una web real, ¿vale? Estos fallos de seguridad nos van a permitir, mediante el OWASP Broken Web Application, testearla dentro de nuestra propia red, ¿vale? Como vais a ver a continuación. Pero antes quiero explicaros cómo se lleva a cabo el uso de un proxy inverso y qué es un proxy inverso. ¿Por qué? Porque esto se utiliza mucho en todo lo que son los sistemas web, ¿vale? A la hora de hacer testeo. Bien, ¿qué es un proxy inverso? Cuando nosotros tenemos una comunicación web estándar, nosotros somos el cliente, hacemos una petición a una URL, en este caso cyberworld.es, y esta petición se procesa y tras ser procesada nos devuelve una respuesta, ¿vale? Esta respuesta que nos devuelve, al final, nos la devuelve en código HTML, CSS y JavaScript, ¿vale? Pero aquí había un procesamiento dentro de lo que es el propio servidor. ¿Cómo funciona un proxy inverso? ¿Cómo podemos nosotros testear esas peticiones? El proxy inverso, como puede ser Bursuit o WhatsApp, que son los dos que os voy a enseñar, lo que ocurre es que se nos instala dentro de nuestra máquina y antes de que la petición salga de nuestra red, la vamos a parar o la vamos a filtrar. Este proxy está instalado en nuestra propia máquina, en nuestra IP local, lo que determinamos como localhost
o la IP de autobucle, que es la 127.0.0.1. Entonces, cuando la petición salga, directamente la vamos a redireccionar al proxy, que os voy a enseñar ahora cómo, y directamente esta petición va a salir al exterior, al servidor web, pero previamente filtrada. Podemos parar la petición y modificarla. Por tanto, todo lo que teníamos en la parte del cliente de filtrado o de control mediante JavaScript, nos lo vamos a poder saltar porque tenemos un proxy local. Tened en cuenta que lo que es la protección de JavaScript a nivel de usuario queda muy bien, pero después a nivel de seguridad nos la podemos saltar de manera muy sencilla, ¿vale? Una vez que se procesa la información, nos devuelve la respuesta, ¿vale? Y aquí tenemos los dos proxy que son Burp Suite y OWASP. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, bueno, pues vamos a abrir el ZAP, el OWASP, y dentro de OWASP os voy a enseñar, bueno, a nivel genérico tampoco vamos a ver mucho, simplemente que sepáis cómo funciona el proxy. Voy a ir abriendo, bueno, se está abriendo WhatsApp, ZAP proxy, a ver si quiere cargar. Directamente lo que vamos a hacer, nos vamos a ir al navegador y tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer todas las peticiones que pasen por ese proxy, ¿vale? Mira, ya tenemos el proxy aquí que está inicializando. Y una vez que yo coja y configure o vea la configuración del proxy, vamos a ver cómo lo vamos a configurar en nuestro navegador. Vale, le vamos a dar a iniciar, puedes crear una sesión para después guardar información, nos vamos a herramientas, opciones, y dentro de herramientas, opciones, pues nos encontramos por aquí, proxy locales, y vemos que el proxy está configurado en el puerto 8080 localhost. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Tenemos que conseguir que todas las peticiones del navegador lo hagamos a través del, bueno, puerto 8080 de localhost. Directamente podemos nosotros abrirnos una pestaña para que no veáis información que no debéis. Nos iríamos a configuración, ¿vale? Y dentro de configuración, arriba, vamos a buscar la palabra proxy. No os preocupéis que lo voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Buscamos la palabra proxy y tenemos en este caso el proxy switch SAR, que es lo que tenéis aquí, ¿vale? Que es este simbolito del mundo, para directamente configurar el proxy. O si nosotros deshabilitamos, se nos abriría la ventana para poder configurar nuestro proxy aquí y poder ponerle la dirección y puerto. Aquí pondríamos localhost o 127.0.0.1 y el puerto 8080, que es el que tenemos configurado. Pero en este caso nosotros directamente lo que vamos a hacer, nos vamos a las extensiones nuevamente y en las extensiones, si le damos proxy, vamos a habilitar proxy switch, ¿vale? Tenemos algunos otros, el switch omega, en función de, bueno, el navegador que estéis utilizando, vamos a encontrar más o menos información, o sea, más o menos unos proxy u otros, ¿vale? Aquí nosotros vamos a configurar, en las opciones le vamos a decir, oye, vamos a utilizar un proxy para ZAP o Burp Suite, que se va a conectar directamente a 127.0.0.1. Muy importante que todas las peticiones, fijaros aquí, todas las peticiones de todos los protocolos van a pasar por el proxy y la IP es la 8080. Automáticamente, fijaros lo que va a ocurrir aquí cuando yo filtre toda la conexión, fijaros, por ZAP o por Burp Suite, ¿vale? Vais a ver cómo directamente todas las peticiones, esto lo veremos ahora después, todas las peticiones, vamos a hacer una petición a la web de CyberWall, ¿vale? Tenemos aquí el proxy ZAP. Cuando nosotros lancemos cyberwall.es, fijaros que pone configuración avanzada, la conexión no es privada. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que directamente está notando que hay un intermediario, como es en este caso el proxy de ZAP. Os voy a enseñar ahora cómo solucionamos eso, ¿vale? ¿Veis? Hemos hecho aquí una petición. Aquí podéis ver la petición perfectamente. ¿Cuál ha sido? Pues bueno, aquí tenemos todo lo que es la cabecera, ¿no? El user agent que se ha mandado, el agente de usuario, esto lo da el navegador, es decir, esto es lo
que está enviando mi navegador, está haciendo la petición a CyberWall, a la host CyberWall, en este caso con un método que es get, ¿vale? Y algunos parámetros más. Bueno, vamos a acceder, automáticamente ZAP me va a recoger todas y cada una de las peticiones que se van a hacer internamente, ¿vale? Me va a filtrar todo lo que es la comunicación, ¿vale? Bueno, se está conectando a diferentes sitios. Ahora veremos como cuando instalemos el certificado de seguridad no vamos a tener problemas, ¿vale? Y aquí al final lo que tenemos, bueno, pues un spidering, ¿no? Me ha cogido y todas las peticiones me las ha cogido y me las ha analizado aquí, no analizado, sino me ha dejado constancia aquí de todos los accesos que ha llevado a cabo. Cuando hablaba antes del spidering, tenemos la posibilidad de aquí hacer un escaneo automático de tal forma que yo pongo aquí una web de la cual, como aparece aquí, por favor, si vas a llevar a cabo un ataque, debe ser en una web donde tú tengas permiso específico, porque el spidering que tenemos aquí directamente lo que hace es lanzar un montón de tests con diferentes códigos, ¿vale? Para ver si hay algún fallo de seguridad conocido. Aquí podemos parar en cualquier momento las peticiones o las peticiones modificarlas. Veis que aquí tenemos una cookie de sesión. Podemos coger modificarla y aquí podemos ver las respuestas que se han recibido, ¿vale? Esto dentro de lo que es WhatsApp. Vamos a ver ahora Burp Suite, que es el que, bueno, pues el más utilizado. Dentro de Burp Suite, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Os voy a enseñar el manejo. Fijaros que tenemos la conexión, la vamos a poner ya la conexión directa. No vamos a actualizar, le damos a siguiente, vamos a utilizar esa sesión. Y nos vamos a ir a la parte de proxy y vamos a configurarlo. Le damos a opciones, seleccionamos, está en 127.0.0.1, pero nosotros le vamos a poner que escuche todas las interfaces, ¿vale? Escucha all interfaces y el puerto el 8080. Le digo que sí. Si nos vamos aquí a alerta, vemos que tenemos funcionando el proxy en el 8080. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí no va a pasar igual que antes. Le damos a proxy, le damos intercept, la intercepción está on, vamos a darle off, simplemente que filtre la información, vamos a darle a ZAR Burp Suite, le voy a dar otra web, por ejemplo, mi web personal, automáticamente me dice que no es seguro, otra vez, configuración avanzada, aceptar, pero ¿qué es lo que está haciendo aquí Burp Suite? Pues aquí está filtrando todo y cada una de las peticiones que se están haciendo a Sator.es, ¿vale? Si yo paro directamente aquí la intercepción, va a parar los paquetes. Es decir, cuando yo vaya a hacer aquí la petición, vaya a ver que el proxy te para la petición que ha hecho y tú puedes modificar aquí la información como quieras, ¿vale? Incluso, bueno, modificar el user agent que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo instalamos ese certificado de seguridad para que no tengamos problemas? Aquí podemos lanzar la petición, ahora vamos a ver diferentes ejemplos. ¿Cómo podemos utilizar o instalar ese certificado de seguridad? Muy sencillo. Nos vamos a 127.0.0.1, 8080, ¿vale? Y automáticamente nos aparece Burp Suite. Nos descargamos el certificado dándole aquí, ¿vale? Nos descargamos un certificado que termina en DER o dentro del proxy nos venimos a opciones, importar, exportar certificado, ¿vale? A partir de ahora nos vamos a ir a la configuración del navegador, ¿vale? A configuración, os voy a separar, os lo voy a dejar para que lo veáis, un segundito. Le damos a configuración y ponemos la ventana de búsqueda HTTPS, ¿vale? Aquí. Ponemos la ventana de búsqueda HTTPS y ya le podemos dar a seguridad. Dentro de seguridad tenemos la ventana de gestionar certificados, ¿vale? Al igual que antes, bueno, voy a gestionar los certificados y voy a instalar un certificado de seguridad. Ese certificado de seguridad, permitirme que estoy ocultando la información para que no la veáis, me va a salir esta pantalla cuando yo le he dado a certificado de seguridad, le voy a dar a, bueno, entidades de certificado intermedia, le voy a dar importar certificado y me voy a importar el certificado que quería, que en este caso lo hemos guardado en descarga. Vamos a dar todos los archivos
Tenemos aquí el certificado. Instalamos el certificado. ¿Vale? La instalación del certificado ya la podemos ver. Y si lo buscamos aquí, entidad de certificación, ¿vale? Lo tenemos por aquí. Un segundito, que podéis ver la información. Ya tenemos el certificado instalado. Yo os lo quiero enseñar ahora con la descripción. Un segundo. Le vamos a cerrar. Bueno, tened en cuenta, fijaros dónde le hemos dado. Es que si no sale información privada y no lo podéis ver, ¿vale? Bien, ahora. Y aquí, si buscamos el certificado de PostSwigger, el que no hemos descargado de Bursuit, ¿vale? Ya tenemos el certificado configurado. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Cuando ahora nosotros filtremos toda la información, ahora que ya tenemos el certificado instalado, nos metemos en otra página y vemos que aunque la conexión está a través de Bursuit, si os fijáis, aquí tenemos en el histórico la petición que se ha realizado, ¿vale? La última de las peticiones que se ha realizado, de tal forma que nosotros podemos comprobar el certificado que lo estamos pasando a través de Bursuit, ¿vale? Si paramos la intersección, la ponemos a on y ahora hacemos la petición, directamente nos estará parando con todos sus parámetros de tal forma que ya no nos da el error porque ya tenemos el certificado instalado, ¿de acuerdo? Lo tenemos que tener en cuenta que, bueno, ahí vamos a poder visualizarlo si le damos en configuración, ya. Si le damos en configuración, le damos a SSL, como decía antes, ¿de acuerdo? Tenemos en SSL seguridad y aquí en certificado, me permitís, vamos a tener aquí en la unidad de certificadora de confianza, vamos a tener nuestro certificado perfectamente configurado aquí, ¿vale? Tenemos el certificado del cual estábamos viendo antes en entidades de certificación raíz de confianza, ¿vale? Entonces ya sabemos cómo configurar en este momento ese apartado. Bueno, hemos visto un poquito de SAP, hemos visto cómo funciona Bursuit, que lo tengáis en cuenta. Después con mi compañero Rafa Sojo veréis un poquito de fuzzing, veréis cómo poder hacer una serie de pruebas, utilizar el intruder y algunas cositas. Vamos ahora a la parte inicial, ¿no? La parte de descubrimiento de información, que es la parte de information gathering. Es decir, la primera fase siempre es obtener información de un objetivo. El otro día veíamos, cuando hacíamos la parte de hacking ético en una red local, a nivel de sistema, utilizábamos Whois para ver a nombre de quién estaba un poco el servicio web, ¿no? Veíamos también la carpeta robots, es decir, esa carpeta, ese fichero donde automáticamente en una web, si nos metemos ahora en la web, vamos a hacer el ejemplo, pues vamos a poner la web de Cyberwall y lo recordamos, cyberwall.es. Si nosotros nos metemos en robots.txt, este es un fichero que se utiliza para todo lo que son los robots, las arañas de los buscadores, ¿de acuerdo? Y aquí lo que le estamos diciendo, oye, para cualquier tipo de buscador, no me indexes, no me guardes toda esta información. Muy famoso es el fichero de, bueno, cuando hubo el problema de Iñaki Urdangarín en la Casa Real, Urdangarín es el robot TXT donde le decían, oye, no indexéis nada relacionado con las carpetas de Familia Real Urdangarín en los diferentes idiomas, ¿vale? Al final es un sitio donde podemos encontrar mucha información. Otra de las cosas, utilizar la herramienta FOCA de obtención de metadatos a partir de lo que son los documentos. La indexación de Google y Shodan, ya utilizamos el otro día Shodan para ver qué información podemos sacar. Y aquí hay otro tema, que es el tema de un dominio compartido dedicado. Cuando nosotros cogemos un hosting, vamos a poner, por ejemplo, vamos a utilizar aquí nuestra Kali o bueno, una terminal simplemente. Si nosotros le hacemos un ping a cualquier web, como puede ser en este caso
Vamos a poner marca.com, ¿vale? Nos da la dirección IP y esa dirección IP nos vamos a ir al buscador de Microsoft, que es Bing, y tiene un operador que se llama IP. Ese operador lo que nos da es los dominios, las URL que están registradas, que están apuntando directamente a este sitio. Está el operador falla y lo que tenéis que hacer es borrar a partir de aquí para que solamente se quede el parámetro IP. Fijaros que aquí está el dominio marca.com, 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 marca.com. Bueno, todos y cada uno de los dominios que tiene marca.com son solamente suyos. Esto es lo que se determinaría como un hosting dedicado, es decir, está todo solamente, exclusivamente alojado en ese servidor marca. Y lo que estáis viendo aquí son diferentes subdominios, especiales.marca.com, seguro.marca.com. Si nos vamos a cualquier otro dominio, esto sería un servidor dedicado. Si nos vamos a cualquier otro dominio, vámonos por ejemplo al de AS. Vámonos a ver qué otras webs están alojadas en AS. No solamente la de marca. Fijaros, aquí tenemos cadenaser.com, as.com, ¿vale? Los40.com. Tenemos un dominio, en este caso, compartido. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes dominios dentro de la misma IP. Bueno, en marca habría que, anteriormente, habría que haber analizado el resto de pestañas, ¿no? Que todos fueran los mismos, pero que lo tengáis en cuenta que lo que es un hosting compartido, donde se están alojando diferentes dominios para la misma IP, o un hosting dedicado que sería un VPS, un Virtual Private Server, un servidor privado virtual, en el cual solo y exclusivamente tenemos un equipo, ¿vale? O sea, solamente tenemos un dominio. Pero... Bien, otra de las cosas que hacíamos en la parte de OSINT, la obtención de correos por usuario, bien utilizando Hunter o bien utilizando The Harvester, es otro de los aplicativos que se pueden utilizar dentro de Kali. Pues la tenéis, la herramienta de Harvester para utilizar tanto con sus dominios como con correo electrónico. Os la voy a enseñar ahora mismo. Y de Harvester funciona de la siguiente forma. Nosotros nos cogemos, ejecutamos de Harvester y nos va a dar una ayuda. Le voy a dar el dominio, vamos a ver el dominio de Harvester, vamos a utilizar cybergold.es, donde le voy a decir que busquen las 500 últimas búsquedas y solo busquen Google. Podemos ponerle all con todos los buscadores, los tenéis aquí. Podemos ponerle la palabra all, como aparece aquí en el ejemplo, os lo pongo yo simplemente. Aquí ponemos all, pero para que tarde menos y podemos hacer la búsqueda en directo, lo vamos a hacer solo con los dominios de solo las 500 últimas búsquedas de Google, búscame que encuentras de cyberworld.es. ¿De acuerdo? Aquí vais a ver un tema curioso que te va a buscar en las últimas 500 búsquedas, pues las que tienen mejor posicionamiento en este caso, ¿no? Fijaros que aquí cyberworld.es, no sé si he escrito bien el dominio, ¿vale? No sé si he escrito bien el dominio o no. cyberworld.es. Vamos a ponerle algún tipo de búsqueda más, no solamente en Google, porque el otro día salían muchas más, pero salían correos. Veis que pone aquí no email found. Vamos a ver si encontramos algunos correos más o si puse cyberworld.com, porque incluso uno de los correos que aparecía era el del propio evento, ¿vale? Vale, no estamos con cyberworld. Vamos a cortarlo. La prueba la voy a hacer con policía. Eso es. Policía.es, los 500 resultados. Y vamos a buscar en Google, que va a ser mucho más rápido que buscar en tanto. Para que veáis el tema curioso, aquí solamente la información que había encontrado antes era cyberworld.es, donde te da la dirección IP. Pero a ver los 500 primeros resultados de policía, qué correos electrónicos puedes encontrar. Fijaros que uno de los que encuentra es el congreso cyberworld@policia.es y algunos subdominios como son el de denuncia, webpol o el 3W con los diferentes alojamientos. Si os fijáis, tienen diferentes IP en diferentes máquinas, ¿vale? Es otra de las herramientas que se suele utilizar para obtener información.
El directory listing es un problema que hablamos anteriormente de configuración del servidor, en el cual me va a permitir visualizar información de la siguiente forma. Tengo dentro del blog de OpenTexting, me vaya a permitir que os enseñe un análisis que hemos hecho de un phishing de Bankinter, en el cual, gracias a que tenían un directory listing, pues hemos podido averiguar quién es la persona que está detrás. Nosotros nos llega, bueno, lo podéis encontrar a través de Twitter, nos llega un mensaje de la siguiente forma, nos llega este tipo de mensaje donde pone su cuenta bancaria ha sido bloqueada temporalmente, para activar su cuenta puede acceder de forma segura. Nos pone un enlace. Ese enlace nos llevaría a esta imagen de aquí, que si os fijáis pone Bankinter servicio usuario. Está utilizando con el juego de palabras. Bueno, pues nosotros jugamos un poquito con ello y directamente lo que hacemos, le seguimos la bola, le metemos datos falsos y empezamos a analizar el dominio, que no es Bankinter, sino Bankinter. Le hacemos un whois, ¿vale? Como decíamos antes, y nos vamos a la raíz del sitio encontrándonos esto. Nos vamos a la raíz del sitio encontrándonos un directory listing. ¿Por qué? Porque el sitio donde está alojado, pues resulta que no lo tiene protegido. ¿Qué es lo que encontramos aquí? lastbankinter.zip, que no es ni más ni menos que un backup de todo el código fuente que está en esta carpeta. A partir de ese código fuente, nosotros lo que hacemos, empezamos a analizar todo, vemos el código, que guarda qué información es la que tiene, password, ¿vale? El hostname, el nombre. Vemos aquí un seudónimo de una persona, by malware. No le hacemos mucho caso, simplemente rastreamos y encontramos una cuenta de GitHub, ¿vale? Encontramos una cuenta de GitHub, pero lo realmente gracioso es cuando dentro del propio código fuente nos encontramos con que envía todas las credenciales a un bot de Telegram y ese bot de Telegram nos lleva hasta Mr. Ibe, que es este personaje que tenéis aquí, esta cuenta de Twitter, que es el que ha creado directamente ese phishing, ¿vale? Fijaros como un directory listing, ¿vale? Como un directorio abierto, esto que tenéis aquí, cuando aparecen los index of, cómo nos puede llevar a esa vulnerabilidad, o sea, a ver, un fallo en la configuración del servidor nos puede llevar a, junto con un descuido, a saber quién está detrás, ¿no? Aquí en ExploitDB, si os vais a la Google Hacking Database, pues hay muchos sitios en Internet que tienen directory listing. Si nosotros ponemos aquí directory listing, nos podemos encontrar diferentes sitios que están haciendo directory listing. Bueno, fijaros, si copiamos alguno de estos, el sitio donde aparezca index of, ¿vale? Aquí tenemos, pues, haciendo este tipo de búsqueda, utilizando esta búsqueda, vamos a encontrar sitios con directory listing. En este caso, el servidor no tiene un certificado firmado, ¿veis? Y nos encontramos aquí un directory listing con una serie de case, bueno, de algún tipo de web, ¿no? Muy importante tener eso en cuenta, que lo podemos encontrar en cualquiera de nuestras webs o cualquiera de las webs que estemos auditando. Su dominio del servidor, ya hemos visto que The Harvester nos lo da, DNSMap es otra herramienta que la podemos utilizar. También podemos ver si nuestro servidor web tiene un firewall detrás o no, ¿no? Si nosotros nos vamos aquí a Kali, podemos utilizar precisamente pues WAF con el dominio de algún banco, vamos a poner cajasur.es, y vais a ver que van a lanzar algunos tipos de comprobaciones la herramienta, de forma que podemos comprobar que efectivamente tiene un firewall delante, ¿de acuerdo? Tiene un WAF, un Web Application Firewall. Entonces, con esta herramienta podemos obtener información sobre eso. Veíamos el otro día también la posibilidad de ver con la web de Nextcraft el histórico de los diferentes servicios IP donde está alojado un dominio. Y después tenemos otra cosa muy importante, que es la aplicación web, ¿vale? Que la tenemos también en Kali, donde nos da aquí información sobre la tecnología que estamos utilizando. Vámonos a policía.es, por ejemplo,
Y con WhatWeb pues nos va a dar si la web se redirecciona, la IP en la que está, si está detrás de Cloudflare, que lo estábamos viendo el otro día, de tal forma que obtenga información. ¿Veis? En este caso nos da ahí algún tipo de información. Esta dirección web está bloqueada. Vale. Vamos a probar con otro servicio, puede ser marca.com, ¿vale? Y aquí pues nos está dando el tipo de servidor, tenemos un engines, tenemos, bueno, información de aquí de la dirección IP, de la tecnología, etcétera, etcétera, ¿vale? Incluso de información de cabecera que tenemos por aquí. Tengáis en cuenta que WhatWeb pues, nos va a dar información sobre la propia web. Bien, una vez que hemos visto ya todo lo que es la parte de Information Gathering, nos pondríamos ya a analizar las diferentes vulnerabilidades en función de la guía de OWASP, ¿vale? La guía de OWASP. Y una de las vulnerabilidades es el cross-site scripting, ¿vale? Vamos a explicar en qué consiste el cross-site scripting, que no es ni más ni menos que un ataque de inyección de código de script. Con lo que vamos a llevar a cabo es un ataque que se da en el lado del cliente, muy importante. ¿Cómo llevamos a cabo este ataque? Pues simplemente intentamos insertar en cualquiera de los inputs, o teniendo en cuenta que hay muchos inputs dentro de una web, no solamente los que estamos visualizando, sino cualquier dato que se pueda modificar, que se envíe a la web, puede ser un input, como puede ser el user agent, mismamente. Bueno, ¿quién es el que se ve afectado en este tipo de vulnerabilidad? El propio usuario. Aunque hay muchas personas que dicen, no, un XSS no es importante. Si se explota bien, puede ser muy peligroso, porque se le puede mandar a un administrador un mensaje de tal forma que sostengan la cookie de sesión o alguna otra información, ¿vale? Como veis aquí, un ejemplo sería mandar un mensaje al administrador en un sitio aprovechando una vulnerabilidad y robar la cookie de sesión, que es lo que estaba comentando. ¿Cómo lo podemos detectar un cross-site scripting? Pues siempre que nosotros en un input de entrada pongamos algún tipo de información y esa misma se nos vea reflejada en nuestra propia web, en la propia web en la que estamos auditando, vamos a poder testear que posiblemente puede que tenga un XSS si no está la información bien controlada, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo con el Dump Vulnerability Web Application, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo más sencillo. Hay dos tipos de XSS, ahora lo veremos. Nos vuelve a pedir aquí las credenciales, nos metemos en el XSS reflejado y yo pone What's your name? Digo Edu. Fijaros que en un input de entrada he puesto un dato y automáticamente me está dando ese dato, me lo muestra la propia web. Pero ¿qué ocurriría si yo aquí pusiese no solamente Edu, sino que yo pongo aquí lo siguiente, script alert 1 y aquí cierro, ¿vale? El script. Lanzo y automáticamente, fijaros, se está ejecutando este código y además te está diciendo el hola Edu. Si yo ahora todo esto lo paso a cualquier administrador, bueno, pues visualizaría la información porque hemos puesto un alert. Pero puede que sea el caso, como veis aquí, si yo hago aquí document.cookie, ¿vale? Y mando este mensaje, automáticamente lo que estamos utilizando, obteniendo es la cookie de sesión. Si en vez de lanzarlo por alert, yo estoy mandando vía post a otro servidor la cookie de sesión y le paso toda esta URL al administrador del sitio, si consigo que pinche aquí porque va a estar viendo un dominio legítimo, pues puede que le estemos robando la cookie de sesión en este caso, ¿vale? Dentro de los diferentes XSS tenemos dos, el permanente y el no permanente. El permanente es aquel que cuando yo hago una inyección, esa inyección queda almacenada en la base de datos, es decir, esa inyección de script que yo he hecho, si al final la voy a almacenar en una base de datos, imaginaros, yo puedo tener un foro en el cual tengo que rellenar, tengo que poner algún tipo de comentario, ¿no? Y ese tipo de comentario, o tengo que rellenar mi perfil de Twitter, imaginaros que yo en el perfil de Twitter pongo algún código, inyecto algún código malicioso, de tal forma que el navegador lo interprete, ¿vale? Y todos los que entran a ver mi perfil, esté robándole la cookie de sesión. Eso sería un XSS permanente. ¿Cuál es el no permanente? Pues el que yo, como habéis visto anteriormente, yo introduzco el dato y automáticamente cuando introduzco el dato me lo visualiza simplemente a nivel de cliente, pero no se almacena nunca
en la base de datos. Vamos a ver los ejemplos antes de ver cómo solucionarlo. El almacenado lo tenemos aquí. Edu. Hola, soy Edu. Y aquí voy a poner el script, ¿vale? Alert, one, y cierro script. ¿Qué ocurre? Que esta información se va a almacenar en la base de datos de tal forma que toda persona que entre, imaginaros, me salgo, toda persona que entre se le va a ejecutar el código. Porque, aunque nosotros aquí vemos, hola, soy Edu, por debajo se está viendo en el código fuente, se está ejecutando eso. Para hacer pruebas aquí tenéis la posibilidad de, en caso de que, bueno, insertéis aquí, sea muy molesto, podéis resetear la base de datos en setup, reset database y directamente ya pues lo tenéis quitado. ¿Qué es lo que ocurre? Que a la hora de inyectar script, como hemos visto antes aquí, podríamos hacer incluso HTML injection. Imaginaros que yo busco, aquí pongo img src, simplemente voy a buscar una dirección, una imagen, vamos a poner aquí, imagen Cyberwall, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle aquí el 4. Bueno, pues tengo aquí, yo quería el logo Cyberwall, sí, esto es un 3, ¿vale? El logotipo de Cyberwall, lo vamos a abrir aquí, abrir imagen en una pestaña nueva y tenemos este logotipo, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, nos venimos aquí, insertamos y mandamos. Fijaros que lo que ocurre no solamente me pone hola Edu, sino que además me pone el logotipo. Si yo cojo esto y se lo paso a cualquier persona, verá que el dominio es legítimo, pero que se le está ejecutando, en este caso, una imagen que hemos inyectado ahí con un código source, ¿vale? Perdón. Bien, ¿cómo paramos esto? Solución. Al final debemos de hacer lo que se conoce como escapar los caracteres. ¿Dónde tenemos los problemas? Las comillas, las dobles comillas, las vamos a transformar en esto, barra comilla, barra doble comilla. Eso es lo que se conoce como escapar los caracteres. Otra de las cosas que se deben de hacer es convertir los caracteres que se detecten con funciones como strip tag o HTML special character, ¿no? Que convierte los caracteres en su equivalente en HTML, ¿de acuerdo? Los caracteres especiales pues los va a modificar. Con esto pues vamos a conseguir que se proteja la web, ¿vale? Pasamos ahora a otro tipo de vulnerabilidad, como es la de Remote File Inclusion. Esto es un ataque de inclusión de ficheros remotos, es muy sencillo de explicar. Imaginaros una web en la cual somos capaces de que se ejecute un código que tenemos en otro servidor, ¿vale? Esto pasa por tener, bueno, lenguaje en este caso interpretado, ¿no? Aquí tenemos mi página.com / mostrar página igual a página maliciosa. ¿Qué ocurre? Que la página maliciosa puede estar en otro servidor diferente, ¿vale? Las funciones que son vulnerables y que no se deben de utilizar son esta, include once y require once. Y la configuración del servidor que no se debe utilizar es el allow URL fopen, allow URL include o register global. Todo esto no se puede llevar a cabo. Aquí vemos un ejemplo como un cracker que no hacker, ¿vale? Obtiene un servidor que es el servidor 1 que es vulnerable y automáticamente donde pone page y hay que pasarle, pues podría ser galería.php, contacto.php, automáticamente está metiendo una URL de un segundo servidor y la está cargando aquí. Y le está devolviendo al final la información en este servidor cargando este código fuente. ¿Cuál es el problema? Podemos tener un problema que se esté ejecutando una web shell, o lo que es lo mismo, un panel de control que me permite el control de los ficheros del propio servidor, como se suele denominar un backdoor, esto es una puerta trasera, y una muy conocida, la C99, que la vamos a ver ahora, ¿no? Con Rafa, con mi compañero Rafa, vaya a ver un poquito más la web shell o cómo subirla, pero en este caso yo les voy a enseñar simplemente esta vulnerabilidad
en qué consiste. Si nos vamos aquí a File, nos encontramos que tenemos arriba, pues, el include.php. Pero, ¿qué ocurriría si yo aquí le pongo una URL de otra página? Como, por ejemplo, marca.com. Automáticamente, si os fijáis, estoy cargando la propia página del sitio web, pero se me está cargando una página de un tercero. Si buscamos por internet, bueno, simplemente poniendo web shell, esta la hemos encontrado, ponemos web shell C99, nos podemos encontrar diferentes sitios donde la tienen. En este caso no hemos ido aquí, ¿vale? Que lo tenemos aquí guardado. Y tenemos esta web shell, que si vemos el código fuente en RAW, ¿vale? Este código fuente, ahora lo que voy a hacer es pasarle como parámetro este código fuente. ¿Qué va a hacer la web precisamente de That Vulnerable Web Application, que tiene esta vulnerabilidad? Cuando yo introduzca esto aquí, lo que me va a hacer es ejecutar ese código que está en un tercero, y fijaros lo que tengo aquí. No tengo ni más ni menos que estoy dentro del servidor, donde puedo ver los ficheros, las carpetas y toda la información. ¿Veis? Aquí tenemos diferentes ficheros, carpetas, podemos incluso ejecutar comandos, ¿vale? Si hacemos un ls, ejecutamos un comando, podríamos ver información. Después ya os digo que lo vais a ver con Rafa Soho. Esto necesitaría subirse para poder ejecutarse en este caso. Y aquí tenéis una serie de herramientas. Pero veis cómo estoy navegando en el servidor, incluso me podría ir más para atrás y ver todos los ficheros que hay, ¿vale? Dentro de lo que es el propio código fuente, estoy navegando con esta web shell, ¿vale? Y estoy dentro del propio servidor. Simplemente por estar utilizando ese tipo de, bueno, está utilizando ese tipo de funciones, como veíamos antes, que son vulnerables. Como son, pues bueno, include, requiere once, o esta configuración que hay que desactivarla, ¿vale? Hay que evitar el uso de estas funciones y deshabilitar, desactivar el uso de esta configuración dentro de los ficheros del servidor, ¿vale? Por otro lado, hemos incluido lo que son ficheros remotos, pero también existe la posibilidad, un fallo que es Local File Inclusion, precisamente se da porque nosotros vamos a tener la inclusión de un fichero del propio servidor. Vale que no carguemos los de fuera, pero sí podemos cargar los de dentro. Entonces, esto ocurre con lenguajes compilados e interpretados. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son los sitios que están expuestos? Los sitios de plantillas, como decíamos antes, o los sitios de descarga, donde te dice, descárgate el fichero tal, y le dan un nombre de un ficherito. Aquí vamos a ver ejemplos mucho más sencillos, ¿vale? Pues imaginaros que tenemos esta web, la web víctima.com, donde cargamos la página de deportes, ¿no? Pero es que en vez de deportes podemos cargar el /index. O podemos cargar, si estamos en un sistema Linux, el /, así sucesivamente, etc password si es un sistema Linux, o etc host. O incluso si es un sistema Windows, ¿vale? Podemos hacerlo con la carpeta prepare SAM, que es donde están las credenciales del sistema, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la prueba y aquí en el File Inclusion vamos a intentar, como ya sabemos que es un sistema Linux, pues vamos a hacer aquí /, de manera que lo pongamos 3-4 veces, nos aseguremos que nos estamos saliendo a la raíz del sitio etc /passwd. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues que un fichero local del propio servidor en una carpeta a la cual no podíamos llegar, como era una carpeta que estaba fuera del 3W, pues sí hemos llegado y tenemos aquí el fichero passwd del propio servidor, ¿vale? Muy importante filtrar todo este tipo de vulnerabilidades, pues escapando sobre todo información, o sea, caracteres, como vamos a ver ahora, y darle los mínimos privilegios posibles, ¿no? Las soluciones, mínimos privilegios posibles, limitando acceso a la carpeta del usuario que está navegando en la web, muy importante, y bueno, y se pueden llevar a cabo eliminando lo que son las barras en los parámetros que pasemos, o de manera indirecta poniendo /, eliminando, es decir, escapando todo lo que son los diferentes símbolos, ¿vale? Muy importante, o bien detectamos o bien eliminamos, ¿vale? Ahí podéis encontrar por internet también información para
bueno, mediante expresiones regulares, utilizar diferentes expresiones regulares para filtrar esta información. Y lo último que os voy a explicar ya es la parte de inyecciones SQL, donde, bueno, tenemos que tener en cuenta que esto es una inyección, como recordad que teníamos al principio 3 niveles, el primero el cliente, el segundo el servidor, el tercero la base de datos. Si yo consigo poner en un input de entrada en el frontend, es decir, nombre de usuario y contraseña, yo pongo un nombre de usuario y una contraseña en la cual no está escapada esa variable de entrada y consigue ese código llegar hasta concatenarse en la base de datos, tenemos un problema bastante grande, ¿vale? También, dependiendo de quién sea el usuario que tengamos en la base de datos, vamos a tener unos u otros problemas, ¿vale? ¿Qué acciones podemos tener contra el servidor? Bueno, descubrimiento de información, elevación de privilegios, ejecución de código, hay muchas más cosas que se pueden hacer, ¿vale? No solamente descubrir información y elevar privilegios, sino también podemos llegar a ejecutar, levantarnos una shell dentro de lo que es el propio código fuente, ¿vale? Bueno, estas son algunas. Un ejemplo sería, imaginaros que hacemos un select asterisco from usuario, where usuario igual a variable y clave igual a variable. Este es el típico login de entrada, ¿vale? El típico login de entrada donde meto el usuario y meto la contraseña. Con este usuario y contraseña, ¿qué es lo que ocurre? Que si esta información se coge tal cual del input de entrada y se pega en la propia consulta, se concatena la propia consulta, podemos encontrarnos problemas como el siguiente. Imaginaros que yo meto admin y automáticamente pongo 1 or 1 igual a 1. Esta sentencia pasa a ser de, oye, dime, muéstrame todos los usuarios cuyo usuario sea admin y contraseña sea 1 o 1 sea igual a 1. Esto va a ser siempre verdadero. Si no se cumple la parte de la contraseña, esto va a ser siempre verdad. Entonces, al final, me va a mostrar toda la información que tenemos. ¿De acuerdo? A continuación, mi compañero Rafa os va a explicar todo esto, ¿no? Va a hacer pruebas de cómo podemos explotar una inyección SQL y cómo podemos, en este caso, incluso con herramientas como SQL Map, automatizarlo, ¿vale? ¿Cuáles son los típicos entornos que pueden llevar a cabo que tienen una inyección de código? Pues a la hora de por fallo de comprobación de parámetros de entrada, como decía antes, no se está comprobando qué es lo que se está introduciendo. Hay muchas veces que el hecho de poner una comilla, ¿vale? Aquí no lo tenemos, pero el hecho de poner una comilla significa un comentario dentro de lo que es SQL. Pues si ponemos una comilla y nos da un error en la página web, quiere decir que esa web va a tener seguramente una posible inyección de código SQL, ¿vale? Los parámetros todos hay que comprobarlos, incluso es muy bueno llevar a cabo consultas preestablecidas ya en la base de datos, que el dato que recibamos, es decir, una contraseña o un nombre de usuario, se meta como tal. Es decir, me da igual lo que me metas, pero eso va a ser el nombre o eso va a ser la clave, ¿de acuerdo? No lo voy a concatenar. Entonces, ahí entra mucho, bueno, la concatenación de las variables de entrada con lo que viene siendo la propia sentencia SQL. ¿Cuáles son los límites? Bueno, al final los límites que vamos a tener de explotación, como decía antes, no solamente descubrimiento de información, escala de privilegios, ejecución de código, al final todo depende del sistema de estos de base de datos y de la imaginación del analista, o sea, del auditor que esté en este caso llevando a cabo el análisis, ¿no? Los privilegios de la cuenta con la que accedemos, si accedemos con un usuario y no podemos escalar privilegios, solamente tiene privilegios de escritura, o sea, de lectura, no vamos a poder hacer mucho más allá, salvo que tengamos algunos privilegios como pueden ser la creación de tablas temporales. Un permiso como puede ser la creación de tablas temporales en un sistema MySQL nos puede permitir el hecho de escalar privilegios y levantar una shell, ¿vale? Entonces hay que tener muy en cuenta los mínimos criterios, los mínimos privilegios posibles. Sí es verdad que muchos administradores de sistemas dicen, si funciona no lo toques, y le dan muchos permisos por si acaso. Eso no es bueno, ¿vale? Y como decía, el conocimiento del atacante a la hora de llevar a cabo la ejecución de diferentes comandos dentro del sistema gestor de base de datos.
Aquí en las inyecciones SQL tenemos dos diferenciadas. Las inyecciones o las inyecciones a ciegas. Puede que una base de datos tenga inyección SQL, pero en este caso no se nos visualice ningún código de error. Aquí es donde entra en juego la lógica de 0 y 1, la lógica binaria. Y os explico. Imaginaros que en el código anteriormente que hemos puesto, pusiéramos una sentencia que diga, si el usuario admin existe, párate 5 segundos, ¿vale? Es un blind SQL por tiempo, ¿vale? Una inyección SQL, blind SQL inyección por tiempo. Es decir, si para 5 segundos, le estamos diciendo que el usuario admin existe. No me va a mostrar nada por pantalla, pero si yo inyecto un código en el cual pongo, si el usuario admin, párate 5 segundos, si la web se queda 5 segundos hasta contestar, quiere decir que ese dato me lo va a dar. Tengo que encontrar siempre una lógica de 0 o 1, de verdadero o falso. Pues esto se puede utilizar incluso para ir descubriendo nombres de usuario. Es decir, el primer usuario empieza por la A, empieza por la B, empieza por la C. ¿Cuándo voy a tener la primera letra del usuario? Cuando se pare esos 5 segundos. La web. Ahí, bueno, hay una serie de, en SQL+, lo hace automáticamente, ya lo veréis, pero los blind SQL injection consisten en eso. ¿Cuál es la solución? Pues bueno, comprobar todos los datos que vengan del usuario, usar, como decía antes, las consultas precompiladas en la base de datos de tal forma que el dato que entre en la base de datos vaya solo y exclusivamente a ser la contraseña. Me da igual que tú intentes inyectar, pero eso es lo que se va a comparar con la contraseña. No se va a concatenar la información. Controlar todos los errores realizando un tratamiento seguro de los mismos, lo decíamos al principio. Hay que fallar bien, hay que saber dar los errores de manera correcta, tener un sistema de historial de log. Vamos a poner ahí la información que solo nosotros tengamos acceso. Y bueno, y por último, utilizar funciones de escapado como pueden ser MySQL Real Escape String, Filter Inputs y algunas otras que podemos utilizar. ¿De acuerdo? Bien, y hasta aquí la parte que os iba a enseñar yo. Os dejo con mi compañero Rafa haciendo pruebas con SQL Injection y algunas otras vulnerabilidades. Muchas gracias.